Este lunes iniciamos con el precio del petróleo en arriba de los $120, lo cual vemos que alarma al mercado, tumbando muchas acciones tecnológicas y subiendo dos sectores. El sector energético, lógicamente, porque el precio del petróleo, los márgenes de las empresas petroleras, de las empresas energéticas de gas natural, pues van a poder verse beneficiados, van a poder estar muchísimo más altos de lo que los veíamos el año pasado. Y por otra parte vemos al sector de producción de temática de la guerra, de producción de armamento, en también subir. Mientras que los otros sectores pues caían fuertemente. Hola buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que, como ya lo sabrán, vamos a hablar acerca de esta rotación, del tema del petróleo, de lo que está pasando, que las personas están yendo a invertir a estas empresas cíclicas. Y al final vamos a comparar a la evaluación de ciertas empresas en el tema de energías renovables, en el tema del petróleo. Inclusive vamos a comparar la evaluación actual de Facebook para voltear a ver qué tan comparables se ven. Cómo es que las empresas que actualmente de petróleo se ven baratas, cuando las comparamos con las empresas tecnológicas, podríamos empezar a ver una diferencia en lo atractivo para invertir a futuro. Y vamos a hablar acerca de los riesgos de invertir en empresas cíclicas en el mediano y largo plazo. Porque en el corto plazo, si te va bien, es un trade que puede ser sumamente bueno y muchos inversores activos lo hacen. Pero los inversores que son más del estilo de Warren Buffett, pues prefieren dar un paso para atrás. Cosa que vamos a ver en el video. Warren Buffett también aumentó posiciones en empresas de petróleo, por lo cual puede decirnos que él cree que va a tener el precio del petróleo un precio elevado por un rango considerable de tiempo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando y de qué se habla? ¿Cuáles son los riesgos que yo veo? Warren Buffett acaba de anunciar este viernes, la posición de $5,000 millones de Berkshire Hathaway en Occidental Petroleum. Una posición en la que ellos ya tenían dinero. Entonces sumaron muchísimo más dinero a esta empresa. Aún considerando que ellos ya también, Berkshire Hathaway, habían estado invirtiendo en ExxonMobil, otra empresa petrolera. Entonces cada vez está más cargado sobre este sector. Warren Buffett ha dicho varias veces que no le encantan los sectores de commodities, pero tiene Berkshire Hathaway Energy. Entonces Berkshire, la empresa de Buffett, se va a ver muy beneficiada por todo el tema energético, porque ellos tienen adentro de su empresa una de las empresas energéticas más importantes de los Estados Unidos. Por otra parte, tienen inversiones en el sector petrolero. Por otra parte, tienen pipas de transporte de gas natural. Entonces, por todos lados, ellos se están beneficiando. Por otra parte, vemos a Carl Icahn, uno de los otros billonarios del mundo de las inversiones, vender su posición de Occidental Petroleum. Entonces, en lo que Buffett se anuncia que Buffett subió su posición por $5,000 millones en Occidental Petroleum, Carl Icahn la vende, la termina de vender después de 3 años de tener esta posición. Entonces vemos un contraste. Warren Buffett muy positivo por el precio de los commodities, por el precio del petróleo, que cree que se va a mantener elevado, o eso es lo que justificaría esta ampliación, esta compra más acelerada. Por otra parte, hay que hablar, y estaba leyendo opiniones acerca de este tema, de esta rotación que estamos viendo, porque para mí no tiene sentido esta rotación. Para mí el precio del petróleo no se va a mantener por encima de los $120 los próximos trimestres. Sí, a lo mejor los próximos 2-3 meses, pero los próximos trimestres, mientras se solucione lo de Ucrania y Rusia, pues no tendría por qué mantenerse tan elevado el precio del petróleo, a menos que las sanciones sobre Rusia perduren, lo cual pues también es un riesgo, porque vimos a muchas empresas salirse de Rusia, ya no estar operando en Rusia, pero lo que proponen es una suspensión de servicios, no una cancelación, una suspensión. Entonces, no sé qué tanto tiempo quieran o se planee o se plantee el sacar a Rusia de la jugada, porque pues bueno, Europa depende del gas natural todavía, aunque se quieren diversificar, pues todavía dependen del gas natural de Rusia, todavía dependen del petróleo del mundo. Pues 10% de la producción del petróleo proviene de Rusia. Entonces, no creo que sea algo que vaya a perdurar. Por otra parte, estaba leyendo varias opiniones de que comparan la rotación que veíamos hace 3 años, hace 2 y 3 años, por parte de los chips, ahora lo que vemos con las energías. ¿A qué se refieren con esto? Pues bueno, anteriormente las empresas de chips, las empresas como Intel, como Nvidia, como AMD, como Micron, ese tipo de empresas cotizaban a un PER de 10, un PER de 12, un PER de 15 en un caso positivo, y ahora las vemos en un PER de 25, PER de 30, PER de 40, cotizan muchísimo más caro y tienen muchísimo más crecimiento. Un sector que era cíclico. Entonces dicen, si ahora va a haber escasez, si van a tener que sacar a Rusia, pues ya no va a ser un sector tan cíclico como lo era anteriormente. Va a ser un sector que va a poder crecer estos próximos trimestres, va a tener una normalización. Y eso pasa normalmente siempre que hay un ciclo positivo
empiezan esas dudas. Oye, es que ahora se necesitan más. Yo no lo creo. Las empresas cíclicas siempre han sido cíclicas. Las empresas de petróleo siempre van a tener esa ciclicidad. Va a haber momentos de euforia, va a haber momentos malos, va a haber momentos en los que tengan un margen enorme y va a haber momentos en el que cada barril les cueste $60 o $55 y ellos lo tengan que vender en $60 o en $55. Va a haber esos periodos. Actualmente, pues si les cuesta $50 el barril o $35 el barril y ellos lo están vendiendo en 120, pues sí, vamos a ver un gran beneficio, van a poder bajar deuda, van a poder recomprar acciones, pero ¿qué tanto tiempo va a poder durar esto? Porque estos momentos positivos son los que permiten a las empresas cíclicas sobrevivir en los tiempos negativos. Entonces, si hay algo que quiero plantear actualmente, es que no ver esta rotación energéticos como que es una oportunidad como que están baratas. Es una oportunidad para las personas que saben jugar, que saben llevar a cabo inversiones en empresas cíclicas. Warren Buffett a veces se vio apretado en empresas cíclicas. Aunque Warren Buffett está haciendo esta inversión, Warren Buffett no es conocido por tener aciertos en la ciclicidad del mercado. Por otra parte, Carl Icahn sí tiene un poco más de ese reconocimiento, de saber cuándo entrar en los ciclos y saber cuándo salir. Entonces, que Warren Buffett esté comprando no quiere decir que la empresa esté especialmente barata, pero sí que ve una mejor oportunidad en tener ese dinero en Occidental Petroleum a tener ese dinero en efectivo. Si recordamos, Berkshire Hathaway tiene una posición enorme en efectivo que tienen que empezar a destinar en diferentes inversiones. Y esta es una de ellas en las que están viendo una mejor oportunidad a mantenerlo en efectivo, porque es una oportunidad que entienden en Berkshire Hathaway. Entonces, para mí es un error el comparar empresas como las de los chips, que tienen un montón de tecnología, que tienen que seguir innovando, que la producción es limitada, a una empresa como la del petróleo. Que sí, bueno, la producción es limitada actualmente y sí, las reservas no están en máximos, pero el tema es qué tanto pueda durar. Si creen que va a ser algo como los chips, pues sí, entonces a lo mejor se va a justificar una evaluación más elevada para estas empresas a largo plazo. ¿Qué pasaba con los chips? Más innovación. Ahora se necesitan chips para poder minar, por ejemplo, criptomonedas, que anteriormente no se necesitaban eso. Ahora todos los vehículos tienen muchísimos más chips. Mientras más complejo sea un vehículo, pues más chips va a necesitar. La pantalla, el motor de los asientos, las ventanas, todo necesita chips. El petróleo, pues lo que estamos viendo, y es algo que también se plantea, es que se está tratando de mudar a empresas de energías renovables. Y eso es algo que también se ha estado hablando mucho, las energías renovables. El único tema ahí es que aunque son empresas que también van a terminar siendo cíclicas porque están en una industria cíclica, mientras sean empresas que estén en crecimiento, la ciclicidad es muchísimo menor porque la ciclicidad va hacia la alza. Entonces, aunque tienes periodos de euforia y de bajadas, otra vez vuelves a subir más, mientras sea una industria que sigue creciendo constantemente, aunque haya ciclicidad, va a ser una ciclicidad a la alza. Por otra parte, cuando se normalice el crecimiento, cuando el crecimiento sea mínimo, pues sí, esas industrias van a tender a volver a ser muy cíclicas porque el precio de las cosas va a volver a fluctuar. Quiere decir que los márgenes van a tener que verse afectados. Por ejemplo, veíamos muchas empresas de autos, de automóviles normales anteriormente haber quebrado. De hecho, la única empresa americana de autos que no ha quebrado en toda su historia, bueno, son dos, es Ford y es Tesla. Ford no quebró, pero Ford se salvó por ciertas partes que tenía en la empresa. Entonces, por la parte del financiamiento que tenía la empresa. Entonces, volteamos a ver y decimos, ¿por qué es que es cíclica por qué sería cíclica una empresa de autos si es una industria que sigue creciendo? Pues es cíclica porque los márgenes de los automóviles no siempre son a la alza. Es cíclica porque además, cuando hay una recesión, las personas no quieren comprar más vehículos. Lo mismo va a pasar con el sector del petróleo. Va a volver a bajar, van a volver a ver márgenes más apretados. ¿Qué tanto tiempo se va a sostener? No lo sabemos. Y ahí es donde pueden entrar las inversiones de esos inversionistas que quieren hacer swing trading o que quieren invertir en empresas cíclicas que se van a beneficiar. Eso sí se puede hacer, pero con ese riesgo. No pensar que es una empresa que está barata porque Warren Buffett está adquiriéndola. No pensar que es una empresa que, como los chips, ahora van a demandar un PER de 20, 25. ¿Por qué? Porque los chips tienen otros usos. ¿Por qué? Porque los chips tienen muchísima más innovación, diferenciación, se necesitan en el mercado. Por lo cual las empresas que puedan ofrecer los chips pueden cobrar actualmente lo que quieran. ¿Por qué? Porque hay escasez. Entonces veo mucha tentación en invertir en empresas cíclicas. Veo mucha tentación en ampliar empresas. Por ejemplo, empresas como Coca-Cola, empresas como Costco actualmente, empresas del sector industrial que no han bajado mucho. Y eso constantemente me dice que las compras son emocionales, que se están tratando de refugiar en cosas más caras, cuando el refugio más seguro es el de cosas más baratas que a largo plazo van a demostrar su valor.
no que en el corto plazo están demostrando una sobrevaluación o que están demostrando sostenerse. Y tengo que dejar claro que no quiero hablar mal de las energías renovables o de invertir en empresas de energías renovables, nada más dejar claro que la valuación que estas empresas tienen no son las más baratas y que como quiera a largo plazo estas industrias van a tender a volver a ser cíclicas. Sí, actualmente si el petróleo se mantiene caro, no solo se van a beneficiar las empresas del petróleo, también se van a beneficiar las empresas de energías renovables porque van a poder justificar una aceleración en la adopción de estas energías. Mientras más cara esté el petróleo, pues más interesante va a ser voltear a ver una empresa que provea energía por paneles solares, porque los costos de esta empresa no le van a subir. O por otra parte, las empresas de autos eléctricos. Si actualmente las personas se están dando cuenta constantemente desde el 2020 que el precio del petróleo ha ido subiendo, que cada vez es más caro llenar el tanque de gasolina, a la siguiente que quieran comprar un vehículo van a pensar en autos eléctricos. Y pues podría ser que esto beneficie de una manera enorme a Tesla, porque Tesla es la primera que se te ocurre cuando piensas en autos eléctricos. Pero también pues ya tendrán sus competidores y ya tienen sus competidores en Ford, en General Motors, etcétera, etcétera. Entonces no nada más porque sube el precio del petróleo quiere decir que las únicas que se van a beneficiar son las empresas petroleras. Podemos voltear a ver otros lados, pero voltear a ver las valuaciones. Y si volteamos a ver las empresas de energías renovables también ya cotizaban algo caro desde el 2020. Hay que tomar eso en cuenta a la hora de invertir. Pero por otra parte, si vemos que hay empresas que se beneficien también por esto, como los autos eléctricos, no necesariamente sea Tesla, pero otras empresas que estén cada vez más ahí con una deuda pues aceptable y con una evaluación aceptable, pues también podrá ser algo interesante para revisar. Entonces, para poder ejemplificar a lo que me refiero con las empresas que estamos hablando, vamos a comparar ciertas empresas. Occidental Petroleum tiene un EV contra el EBITDA o un Enterprise Value contra el EBITDA de 5.5. Tiene un PER futuro de aproximadamente 14.5. Por otra parte, vamos a ver esta empresa que tiene un EV contra EBITDA de 9 y tiene un PER futuro de 14. Entonces tiene el mismo PER futuro y ambas tienen un EV to EBITDA pues algo distinto. ¿Pero qué empresa es la que estoy comparando? Estoy comparando Facebook. Facebook podría ser algo comparable en valuación con Occidental Petroleum. Los márgenes y la ciclicidad de una empresa como Facebook no tiene nada que hacer comparándola con una empresa como Occidental Petroleum. Entonces es una inversión completamente distinta. Yo sé, conozco los riesgos de Facebook, pero los riesgos de Occidental Petroleum con la deuda alta que tienen también son elevados y con la evaluación actual también. Entonces, por otra parte, vamos a compararla con una empresa canadiense, Canadian Solar, una empresa que también produce paneles solares en su mayoría. Y esta empresa cotiza a un EV to EBITDA de 29. La comparamos con Facebook, la comparamos con Occidental Petroleum, una empresa petrolera, una empresa... ¿Por qué está tan cara Canadian Solar? Porque tiene una deuda enorme, tiene una deuda mucho más alta que la que tiene Occidental Petroleum, tiene una deuda mucho más alta de la que tiene Facebook, lógicamente, pero cotiza a un PER futuro bastante bajo, a un PER futuro de 7.5. Entonces tienes muchísimo más riesgo, inclusive que en la empresa petrolera, porque tienes más deuda, pero cotizas en cuestión a las utilidades de la empresa de una manera más barata. Y ahora que volteamos a ver que el precio del petróleo esté tan caro, también podríamos creer que van a tener mejores ventas estos paneles solares de Canadian Solar. Por otra parte, podemos voltear a ver a otra empresa petrolera, Chevron, una empresa sumamente popular. Tiene un EV to EBITDA de 7 entre Facebook y entre Occidental Petroleum. Tiene una deuda comparable con la de Occidental Petroleum, por lo cual también es algo alta. Entonces, vemos un EV to EBITDA de 7. Vemos un EV to EBITDA de Facebook de 9 y vemos que la diferencia de evaluación de ese 18% no es tan considerable. Considerar que Facebook está cotizando como si fuera una empresa petrolera me deja pensar que hay una seria subvaluación o una seria sobrevaloración. Y creo que es la primera. Creo que hay una seria subvaluación en las empresas tecnológicas actualmente. Por otra parte, ese PER futuro de 12.3 de Chevron se ve muy atractivo. Ese PER futuro de 14.5 para Occidental Petroleum se ve muy atractivo. Más cuando consideramos que los analistas aún no consideran esta subida de precio en 120. Entonces, lo que las empresas petroleras actualmente se ven a un precio aceptable, pudiera ser que en realidad estén a un muy buen precio. Pero ¿cuánto tiempo? Ese es el tema. El tema es que si vas a decidir tomar este riesgo, el invertir en estas empresas que actualmente sí se ven baratas y sí están baratas actualmente comparándolas al precio del petróleo, no podemos saber por cuánto tiempo el precio del petróleo va a justificar que esta evaluación está barata. Si el precio del petróleo baja
esta evaluación se va a volver elevada, va a estar cara. Entonces depende del precio del petróleo. Si tú quieres destinar dinero a esta parte, es nada más entender que es un sector cíclico, nada más entender que es un sector con un riesgo muchísimo más alto que otros sectores, por ejemplo, las empresas de servicio de software o las empresas, por ejemplo, las de chips que agregan valor a los productos que producen. Que sí, las empresas de chips cotizan mucho más caro, pero entender que son simplemente industrias completamente distintas. Que el petróleo no lo podemos comparar con las empresas que producen chips, que es algo que veo que se está tratando de hacer porque se trata de comparar el que estas empresas van a demandar una evaluación más elevada, lo cual en realidad a mí me parece ridículo. Y sí, ver que actualmente Warren Buffett esté comprando más acciones de estas empresas, pues justifica a las personas que creen que van a demandar una evaluación más alta. Pero también volteamos a ver y hay gente que las está vendiendo. Entonces, entender nada más. ¿Por qué es que se merecen cotizar al precio que cotizan actualmente? Y si crees que el petróleo se va a mantener elevado, pues puede ser una posición en tu portafolio que permita ese riesgo. Una posición pequeña en el portafolio que permita ese riesgo. Por otra parte, a mí me gusta estar concentrado. Entonces veo estos precios en los energéticos, veo estos precios y decido irme a invertir más y concentrarme más en lo que ya tengo en el portafolio. En empresas que yo confío, que no son cíclicas y que me gustan a futuro. Entonces, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir. Les dejo el Twitter, el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.